Bien, muy buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a esta segunda webinar que se inicia el día de hoy a esta hora, a las 7 de la tarde. Estamos muy contentos realmente de poder realizar esta actividad en el marco del Laboratorio de Ciencias Sociales en materia que estudia y que tiene por objeto abordar la adaptación al cambio climático desde la perspectiva de la región de Magallanes y de este lugar del mundo que es la Patagonia. Hoy vamos a tener presentaciones muy interesantes, expositores de muy alto nivel. Vamos a comenzar con Maysa Rojas, quien es profesora asociada en el Departamento de Geofísica en la Universidad de Chile y directora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Sus áreas de investigación son paleoclima y cambio climático y está trabajando en la evaluación de los impactos de diferentes sectores, como la agricultura y los recursos hídricos, también en temas de atribución del cambio climático. Maysa Rojas, además, ha sido coordinadora científica del Comité Científico creado para la COP25 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que es miembro además del Consejo Asesor Presidencial de la COP25. Además, Maysa es autora del líder del quinto informe de evaluación del AR5, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, y actualmente es coordinadora de capítulos del próximo informe de este grupo, que es el AR6. Enseguida vamos a tener la presentación de Daniela Droguet Caro, quien es directora en Magallanes de Wildlife Conservation Society de Chile, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Magallanes, con amplia experiencia en educación ambiental y conservación de ecosistemas marinos. Luego nos acompañará Juan Carlos Aravena Donaire, quien es director del Centro de Investigación de Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes. Sus proyectos de investigación abordan temas tales como las variaciones de glaciares durante el Holoceno, cambio global y la dinámica de bosques nativos y los ciclos de nutrientes en cronosecuencias espaciales en el extremo sur de América del Sur y Antártica. Y por último iremos finalizando con Humberto Gómez Galindo, quien es presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica, ingeniero agropecuario en la Universidad de Magallanes, con amplia experiencia en viveros, manejo de restauración de bosques nativos, censo de especies invasoras y diseño de planes de monitoreo ambiental. También ha participado en múltiples investigaciones relacionadas con la horticultura y publicaciones relacionadas con la biodiversidad de la región de Magallanes. También es fotógrafo aficionado y conocedor de la biodiversidad regional. Bueno, hoy en día, a diferencia de la primera webinar que realizamos hace unas semanas, estamos frente a un hecho concreto, que es la discusión de un nuevo texto constitucional que partirá con una hoja en blanco y que por ende nos da la posibilidad de conversar, debatir sobre cómo esta futura constitución, este futuro pacto social, va a integrar la dimensión ambiental en esta nueva relación que vamos a establecer en nuestra sociedad, pero también respecto a nuestra sociedad con la naturaleza, con nuestros ecosistemas. Y la invitación en esta webinar y en la serie que vamos a seguir teniendo es de pensar en este nuevo texto, pero desde la realidad regional. Ese es el gran desafío, porque podemos desde esta discusión abordar las perspectivas y las distintas perspectivas del territorio. Eso es lo que nos interesa rescatar, de manera a poder enriquecer el debate desde las distintas preocupaciones de los distintos actores, de los distintos territorios, de las distintas comunidades, y particularmente en el proyecto que nos convoca respecto de aquellas que tiene la región de Magallanes. Entonces vamos a empezar con Maysa, por favor, te invito
a prender tu cámara, a compartir tu presentación que tienes disponible para esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias, Maísa, por acompañarnos. Y que también es investigadora, además del Laboratorio de Ciencias Sociales, lo cual nos permite tener una mirada más interdisciplinaria de la cuestión que estamos abordando. Muchas gracias, Pilar, por la invitación. Efectivamente, yo soy climatóloga, pero participo en este proyecto para tener distintas perspectivas sobre tanto el cambio climático como esto debiera redundar en una nueva constitución. Lo que yo voy a hablar es, voy a comenzar hablando de temas bien globales, bien de gran escala. Y quiero comenzar entonces presentándoles algunos de los elementos que son relevantes para Magallanes, pero fíjense de que estos no son solamente relevantes para Magallanes, sino que tienen un impacto en todo el hemisferio sur y en el clima global también. Aquí tenemos una imagen satelital en que se ve entonces, más que Magallanes, se ve el Océano Pacífico, ¿verdad? El Océano Pacífico tiene ahí una característica bien importante, que es el anticiclón del Pacífico Sur, una región de altas presiones que determina en gran medida el clima en la parte más al norte de nuestro país, pero también tiene efectos sobre la circulación en Magallanes. Porque justo debajo del anticiclón del Pacífico vienen los famosos vientos del oeste, que los que viven en Punta Arenas los experimentan y lo conocen por lo tanto muy bien. Y estos vientos del oeste son una forzante importante para la corriente más importante que tiene el planeta en el océano, que es la corriente circumpolar antártica. Esta es la corriente más intensa, que más masa mueve en todo el planeta. Y bueno, los vientos del oeste, la corriente circumpolar antártica, el anticiclón tienen consecuencias sobre las corrientes oceánicas frente a nuestras costas y el proceso de surgencia, que por otro lado es muy relevante para la pesca. Otra cosa de relevancia global que ocurre en esta región es un activo intercambio de CO2 entre el océano y la atmósfera. Otros elementos importantes obviamente son los glaciares y los campos de hielo que se encuentran en Patagonia. Y por último, también hay el hielo marino que se forma estacionalmente frente a Antártica, también juega un rol central sobre el clima y sobre el clima global, sobre todo. Así que aquí hay un montón de elementos, ustedes dirán, esto es de muy gran escala, pero básicamente estos determinan de alguna manera el clima que ustedes tienen en la región de Magallanes. Después, quisiera mencionar dos fenómenos que son globales, que tienen alguna relación, pero no son lo mismo. Y creo que es importante hacer la distinción. Uno es lo que estamos hablando en este proyecto y en este webinar, que estamos hablando de cambio climático o de calentamiento global, que es la manifestación en la temperatura del cambio climático, y por otro lado, otro efecto que es la destrucción de la capa de ozono. Ambos fenómenos son producidos por el ser humano, así que en ese sentido algo tienen en común. Ambos actúan sobre la atmósfera. En el caso de la destrucción del ozono, el forzante, o de dónde proviene, cuál es la causa, bueno, viene de las emisiones humanas de estos dos tipos de compuestos, los CFC y los HFC,
que en sí son gases de efecto invernadero. Pero estos gases de efecto invernadero tienen concentraciones muy, muy bajas y por lo tanto, en general, cuando hablamos de cambio climático, no hacemos referencia directa a estos gases. En cambio, el calentamiento global como manifestación del cambio climático tiene como forzante obviamente los gases de efecto invernadero, y aquí en realidad hablamos del CO2, del dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Disculpen, aquí se me fue esta parte de la fórmula. En estas dos figuras simplemente lo que quiero ilustrar sin ir en detalle es que lo que ha hecho el ser humano en las últimas décadas y en el último siglo es emitir una cantidad de gases que nosotros estamos produciendo, y eso está perturbando a la atmósfera y su relación entonces con el Sol, con la Tierra, mediada por la atmósfera, y eso ha tenido efectos. Existen ciertas interacciones entre estos dos fenómenos. No voy a entrar en detalles, pero por ejemplo les puedo mencionar que el calentamiento global calienta la superficie, pero enfría la estratosfera, la capa que está encima de la troposfera, y una atmósfera, una estratosfera más fría es un elemento importante para la destrucción del ozono. Así que ahí tenemos una relación entre ambos fenómenos. Ahora, en esta figura aparece la evolución de la concentración de ozono desde los años 60, medido en unas unidades en que lo medimos, y ustedes ven acá entonces que las concentraciones han bajado, llegaron a un mínimo en el año 2000, por ahí aparece el protocolo de Montreal, en la cual los países se pusieron de acuerdo para dejar de emitir estos elementos que destruyen la capa de ozono, y desde entonces hemos estado observando una lenta recuperación. Los colores, aquí tenemos algunos mapas centrados sobre Antártica, los colores azules acá significa concentraciones muy bajas, pero esperamos que, dado los protocolos que hemos puesto en funcionamiento, esta destrucción de la capa de ozono se vaya recuperando en algún momento a mediados de este siglo. Así que esta es una historia bastante positiva, entendimos la física, los países se pusieron de acuerdo, se implementaron las medidas y estamos entonces en el proceso de solucionar este problema. ¿Qué ha pasado con el cambio climático? Bueno, esa historia no es tan positiva. El calentamiento global como manifestación del cambio climático lo medimos obviamente en temperatura. Aquí tenemos una serie de tiempo, comenzando en los años 60, aunque tenemos datos desde mucho antes, sobre cómo ha cambiado la temperatura global en el planeta. Esto como un gran indicador de qué es lo que ha ocurrido. Y bueno, hasta el año 2017, esto es figura viene sacado de un informe del IPCC, el planeta se había calentado 1 grado. Y el planeta se ha calentado 1 grado y ya observamos consecuencias de ese calentamiento para las personas, la naturaleza y los medios de vida. Y el paso que vamos, alcanzaríamos 1,5 grados en algún momento entre los años 2030 y 2050. ¿Por qué menciono los 1,5 grados? Porque bueno, al igual que con el agujero de los seres humanos no hemos logrado poner de acuerdo, y el año 2015 firmamos el Acuerdo de París, tiene como su objetivo más ambicioso limitar el calentamiento a 1,5 grados. Okay, pero nos quedan 3 minutos. Perfecto. Esta es una visión muy global. ¿Cómo se observa este calentamiento global, este cambio climático en la región que estamos interesados? Bueno, hay una consecuencia que es bien importante, y lo interesante acá es que esto se debe tanto al calentamiento global como a la destrucción de la capa de ozono, a que
Son dos forzantes que están ayudando a producir un movimiento de estos vientos del oeste que yo les mencioné en un principio hacia el polo sur, hacia Antártica. Y por otro lado, ese movimiento hacia el polo de los vientos, intensificando esos vientos, trae más precipitaciones a Magallanes. ¿Okay? Así que ahí hay una consecuencia directa de un impacto entonces tanto del calentamiento global como de la destrucción del ozono sobre Magallanes. Ahora, aquí en esta figura están, este es como que lo entendemos teóricamente, pero en esta figura hay dos curvas en el tiempo de indicadores de estos vientos, ¿ok? Y simplemente, fíjense aquí que se está moviendo hacia abajo, eso indica que los vientos efectivamente se movieron hacia abajo, pero más o menos hasta el año 2000, y de ahí en adelante, en adelante, este movimiento hacia el sur se ha detenido, se ha como estabilizado. Y entendemos que efectivamente la implementación del protocolo de Montreal está resultando en el efecto de que este cambio se esté deteniendo. Y sin embargo, las proyecciones futuras, y esto ya es a mediados de este siglo, es que la región de Magallanes, ¿verdad? Aquí al sur de la Patagonia, la parte más al sur, ustedes ven aquí colores morados que significan que van a seguir aumentando las precipitaciones que ya hemos observado. En este caso, aunque el ozono se recupera, si se mantiene el cambio climático, entonces seguiría produciéndose este cambio observado. Y con eso termino. Muchas gracias, Maísa. Súper interesante tu presentación. Vamos a tener un pequeño cambio en el orden solamente de los expositores, en el orden que los presenté. Ahora vamos a seguir con la presentación de Juan Carlos Aravena, quien es director del Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes. Juan Carlos, te invito por favor a prender tu cámara, a compartirnos tu presentación si tienes una. Y yo te voy a avisar cuando queden 3 minutos para facilitar los tiempos. Muchas gracias. Están viendo la pantalla compartida, me imagino. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy interesante la presentación de Maísa y me deja el contexto muy bien para seguir hablando y apuntando un poco el zoom hacia la región. Hablando del tipo de estudios que hemos estado haciendo en los últimos años para comprender el cambio climático en la región de Magallanes. Entendiendo, bueno, los antecedentes, el contexto general que nos mencionó Maísa nos permite describir lo que es la región de Magallanes como una región con gradientes ambientales muy fuertes, ¿no es cierto? La influencia de estos vientos del oeste que han estado cambiando en su posición, como mencionaba Maísa, determinan un gradiente de precipitaciones muy fuerte en la región que todos conocemos y que nos hacen ver que las precipitaciones en la costa oeste de esta región varían de casi 1000 milímetros por año a pocos kilómetros hacia el este, cambiar a menos de 300 milímetros. Eso genera una variabilidad y un gradiente tan fuerte que en el fondo las predicciones que se pueden hacer hay que ponerlas en el contexto de esta variabilidad también. Es decir, el aumento de las precipitaciones que se están proyectando para la región van a estar seguramente sujetas a este gradiente. Entonces, quizás ciertos aumentos en los montos de precipitación se van a notar mucho más fuerte en la costa
occidental de la región y van a tener quizá un efecto menos notorio, y habría que ver, digamos, con más detalle si no van a tener tendencias incluso podrían ser opuestas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos nosotros, como muestra esta figura, sometidos a este gradiente espectacular de precipitaciones que nos llevan de sitios hiperhúmedos, como las turbas magallánicas, las turberas magallánicas, pasando por el bosque siempre verde, bosque deciduo, y finalmente ambientes cuasi desérticos o semidesérticos en la estepa patagónica. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo ahora y que ha estado variando según las tendencias que determina el cambio climático, como nos explicaba Maísa, y el efecto sobre la alta atmósfera de la destrucción del ozono, ¿cierto? En ese contexto nosotros hemos estado utilizando o estudiando el cambio climático en la región y en todo el cono sur, en este caso, utilizando mediciones indirectas. No tenemos mediciones instrumentales completas o muy longevas, por lo tanto, lo que hacemos es utilizar otros mecanismos, otras herramientas, como son, por ejemplo, los proxies climáticos, que son evidencia directa de cambios ambientales sucedidos en el pasado, por ejemplo. Y uno de los proxies ambientales más utilizados por nosotros en todo Chile, en toda Sudamérica, digamos, o el cono sur de América, son los anillos de árboles. Aquí tenemos el resultado de un trabajo presentado o publicado este año por Morales y colaboradores, donde pudimos, utilizando toda la red de cronologías de ancho de anillos de los bosques del sur de Sudamérica, hacer una reconstrucción de años secos y años húmedos para los últimos 600 años en esta parte del subcontinente sudamericano. Y a partir de eso reconstruir un indicador de aridez, que es el índice de Palmer, que nos indica qué tan seco, cuántas sequías se han vivido en los últimos 600 años. Y además, dado que esto es una red espacialmente distribuida en esta región, pudimos reconstruir la variabilidad ambiental de estos índices año por año. La gracia de los anchos de anillo de este indicador es que tiene una resolución anual, por lo tanto podemos saber o podemos aproximarnos a estimar lo que habrían sido las condiciones ambientales año por año, y además, como se muestra en el gráfico de la derecha, reconstruir espacialmente estas condiciones, por cuanto no son homogéneas, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se trata de la humedad. Y eso ha permitido entonces reconstruir o contrastar evidencia histórica que se tiene respecto a sequías en el pasado con lo que indican los anillos de árboles. O sea, utilizando fuentes de información totalmente independientes, podemos contrastarla y ver si nuestros estimadores están funcionando bien. Aquí hay un solo ejemplo, lo que habría sido la sequía del año 1863, que se extendió por algunos años, y cómo fue la expresión, esos son registros que vienen de la historia, digamos, del clima de Santiago, básicamente, antecedentes históricos, y en base a eso, utilizando nuestro atlas de cómo se habría comportado las condiciones de sequía en el subcontinente sudamericano, podemos ver que coinciden bastante con que para la zona del centro de Chile habrían habido, según los anillos de árboles, condiciones muy secas que se extendieron incluso al centro-sur de nuestro país, y que contrastaron con condiciones mucho más húmedas en algunos años en la zona de Argentina o en la zona al otro lado de la cordillera de los Andes. Entonces, aquí estamos
ese tipo de investigaciones, esto es solo un ejemplo, digamos, es como usando evidencia indirecta ambiental, podemos entonces reconstruir condiciones del cambio climático a largo plazo y poner un poco en contexto lo que son las condiciones y las tendencias climáticas de estas últimas décadas. Y eso porque nos interesa, entonces, contextualizarlo, es que también hemos estado revisando cuáles han sido las tendencias en las últimas décadas o en lo que nos dan los datos instrumentales. Y aquí tenemos otro trabajo que fue publicado hace pocos años atrás, en donde lo que hicimos en un trabajo liderado por nuestro colega Álvaro González, determinar cómo han sido las variaciones multianuales de la precipitación de Punta Arenas, por ejemplo, en este caso. Y aquí podemos ver que, aun cuando la zona ha estado sometida a un aumento de la precipitación, en Punta Arenas en particular, que es una zona de ecotono, o sea, de transición entre la zona húmeda de la región con la zona más seca, hemos tenido condiciones fluctuantes de varios años, décadas en algunos casos, y que para los últimos 25 años hemos estado de Punta Arenas hacia el este sometidos a condiciones de sequía, más bien, de tendencia hacia la sequía. Entonces, Carlos, quedan 3 minutos. Ya, como pueden ver, gracias. Como pueden ver, la variabilidad ambiental que tenemos en nuestra región nos hace ser muy cuidadosos respecto a dónde estamos parados para hacer las descripciones. Y buscando lo mismo hicimos en otro trabajo recién publicado también este año, liderado por nuestra colega Pamela Soto, una descripción de la variabilidad para los últimos años, considerando varios de estos parámetros. Aquí tenemos, por ejemplo, temperaturas mínimas, que son indicadores que tienen mucho sentido para nosotros, velocidad del viento, precipitación y otro índice de aridez parecido uno derivado del índice de Palmer, que nos muestra que, de nuevo, la zona al este de Punta Arenas ha estado sometido a recurrentes episodios de sequía y que se han acentuado para los últimos 10 años. ¿Ya? Y en este caso, además, hemos estado tratando de hacer conexiones con el efecto de esta variabilidad ambiental regional con algunos sectores productivos. El primer intento que hemos estado haciendo en esta misma publicación es comparar el efecto en particular de eventos extremos de los parámetros que estamos considerando en la producción de la ganadería ovina para la región, que es un sector productivo muy importante. Y encontramos muy buenos ajustes entre eventos extremos de los distintos parámetros y bajadas muy pronunciadas aquí en la línea del negro de la producción ovina de la región. ¿Por qué estamos haciendo este tipo de conexiones? Porque de las comunidades locales, estas son las preguntas que nos hacen, digamos. Pueden estar muy interesados respecto a las tendencias climáticas, pero están más interesados todavía en cuál va a ser o está siendo el efecto concreto sobre las actividades que ellos mismos están desarrollando. Recuerdo haber estado hablando con la alcaldesa de Porvenir, por ejemplo, y este es el tipo de preguntas que nos hacían hace 2 años. Por lo tanto, eso guió un poco nuestro interés en desarrollar este estudio. Bueno, eso es lo que yo les quería contar como ejemplos de hacia dónde estamos enfocando nuestros estudios en temáticas de cambio climático para la región. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Vamos a seguir entonces con la presentación de Daniela Droguet. Te invito, Daniela, a encender tu cámara, a compartirnos tu presentación. Ya, creo que se ve bien, estamos ahí, al día. Bueno, gracias Pilar.
Gracias por la invitación a este webinar y compartir un poquito del trabajo que nosotros estamos realizando como organización acá en Magallanes, principalmente en Tierra del Fuego, en el Parque Caruquinca, que es un parque privado que está administrado y de alguna u otra forma protegido y cuidado por nuestra organización, que es Wildlife Conservation Society. Así que compartir un poco de la visión de conservación y de por qué también el cambio climático hoy día es uno de los ejes transversales que tiene nuestro programa y el cual de alguna forma lo tenemos constantemente en nuestro trabajo y en nuestros objetivos de conservación. El Parque Caruquinca, para los que quizás algunos no los conocen, si nos vamos bien al sur, aquí no, de lo que dijo Maísa, lo que dijo Juan Carlos, ahora yo voy más todavía al terreno y nos vamos a la parte centro-sur de Tierra del Fuego, todo esto que está acá, que es el Parque Caruquinca, muy cercano a lo que es el área marina costera protegida del Seno Almirantazgo, cercana a otra área protegida terrestre administrada por CONAF, que es el Parque de Agostini y abajo Yendegaya, y claramente alrededor, obviamente, con todos los otros vecinos que son parte de este territorio, que tienen que ver mucho, en su gran mayoría, con el sector de la ganadería. Esto ya más yéndose hacia el territorio, es Caruquinca, son cerca de 300.000 hectáreas, donde uno de los ecosistemas importantes que nosotros estamos de alguna forma monitoreando y lo tenemos como un objeto de conservación son estos ecosistemas de turbera, que son grandes humedales que están presentes en este territorio, principalmente en distintos lugares de la región de Magallanes, pero en Caruquinca tenemos un gran porcentaje de nuestro parque cubierto por turbera, cerca del 35% de nuestro parque está formado por turbera. A eso le suma sitios que tienen bosque subantártico, que no están fragmentados a esta latitud, principalmente de lenga, de coigüe, de ñirre. En la zona más costera encontramos algo de canelo. Y todo esto de alguna forma son ecosistemas que ayudan a la mitigación del cambio climático a nivel mundial. De alguna forma Magallanes también, con la cantidad de áreas protegidas que tiene, ayuda a la mitigación y de alguna forma a bajar lo complejo que ha sido estos aportes de dióxido de carbono que emite el ser humano. Entonces el poder protegerlo, el poder realizar acciones de conservación en estos ecosistemas para nosotros son de gran importancia. Como les comentaba, para los que de repente no han tenido la suerte de venir a la región de Magallanes o estar cerca de una turbera, estas turberas son grandes humedales finalmente, son grandes reservas de agua que tiene nuestra región, de agua dulce. Son turberas que tienen un origen que aparecieron después de la desglaciación, y además albergan una gran cantidad de especies, tanto de briófitas como también especies de fauna como aves, incluso también son proveedores de agua para los guanacos que están circulando en el sector. Entonces tiene una cantidad de aristas que de repente no se dimensionan. Estas turberas tienen un color bien característico, bien naranjo, que le aportan otra visibilidad al ecosistema, que es bastante, y también es un ecosistema que es bastante vivo, o sea, se llena de agua y se drena en distintas épocas del año. Mientras más agua, obviamente van a estar más hinchadas, van a tener más aguas porque tienen un pequeño sphagnum que depende netamente de la cantidad de agua que puedan absorber durante la época del año. Entonces el tema de las precipitaciones son sumamente importantes, ya sea en forma de lluvia o en forma de nieve, porque en la época invernal muchas veces se forma una capita de hielo conocida como el permafrost, que queda entre medio de estos musgos, y la cual después se derrite una vez que aparece el verano. Entonces con esa agua también mantienen estos ciclos hídricos que están también interconectados con los otros ecosistemas que existen en este caso en Tierra del Fuego. El valor en pie de estas turberas es de interés también para nosotros, tenerlas como ecosistemas no explotados, porque las turberas lamentablemente están bajo el código minero, entonces pueden explotarse, tienen una estrecha relación también con los pomponales que están en el sector de Chiloé, de la 10ª región y de la 11ª región. Entonces son explotadas principalmente por su
capacidad de absorber, por su capacidad de mejorar los suelos, y también se exporta de alguna forma a los sectores agrícolas. Pero nosotros apostamos al valor en pie que tienen las turberas, a esta capacidad de captar el carbono que está disuelto en la atmósfera y que lo va de alguna forma guardando dentro de sus capas y de sus estratos, y que también va a entregar en algún momento alguna información interesante de lo que ha pasado con el cambio climático a nivel de nuestro país, de nuestro mundo. Nosotros como organización hemos estado trabajando desde ya hace harto tiempo con estos ecosistemas. También son sumamente desconocidos, el crear conciencia y valorarlas desde otro punto de vista que no sea solamente la extracción. Para nosotros ha sido un gran desafío de llevar este tema también desde Magallanes hacia la zona central. También ha sido un trabajo de año. Imagínense, estamos desde el año 2008 con distintas iniciativas y buscando socios también que llegan a trabajar a Caruquinca, universidades, desde las universidades de Estados Unidos con las universidades más locales como la Universidad de Magallanes. Han sido parte de los socios con los cuales nosotros hemos ido también buscando información y obteniendo data científica para poder empujar estas líneas de investigación. Hemos tenido también incluso proyectos que han sido financiados como por Corfo, donde elaboramos un sendero en el año 2011. Tiene que ver también con la valoración y el conocimiento de las turberas. Esto está al inicio de un sendero que se llama el Sendero de la Paciencia, que es un sendero que se construyó sobre la turbera, donde tiene una capacidad de flexibilidad y no fue intervenida, fueron construidas sobre pilotes de madera, la cual tiene casi una intervención cero. Obviamente siempre hay una intervención, pero lo que se buscaba era de que fuera la intervención cero. Para esto nosotros hemos estado trabajando constantemente, como les decía, en colaboración, buscando también la conservación efectiva de estos sitios. De alguna otra forma, estimar cuáles son los contenidos de carbono que hoy en día tienen las turberas y que son este aporte que yo les decía hacia el mundo desde Magallanes para poder mitigar el cambio climático. Elaborar distintas propuestas de conservación que tomen las turberas y los pomponales desde la zona de Chiloé hacia el sur. Hoy en día hemos estado trabajando en varias cosas y reunir y colaborar y armar esta participación ciudadana que muchas veces no se entiende o no se considera, pero el hecho de trabajar en conjunto y tener distintas visiones sobre un territorio, sobre un ecosistema, para nosotros es parte del trabajo que se debe hacer en conservación, y esa es la visión que nosotros de alguna u otra forma integramos. Daniela, la educación, quedan 3 minutos. Perfecto. La educación, como les decía, es un eje súper importante dentro de las actividades que realizamos como seres humanos. El entender y el valorar un ecosistema, nuestra biodiversidad, para poder también tomar las mejores decisiones sobre lo que tenemos alrededor de nosotros es esencial. Hace unos años atrás elaboramos un proyecto donde llevamos a los niños y los hicimos investigar, hacer ciencia con las turberas, quedaron totalmente fascinados. Para ellos era impresionante agarrar un poco de turbera, estrujarlo y ver la cantidad de agua que botaban. Y aún así, hoy en día tenemos ahí algunas intervenciones, dependiendo obviamente de los proyectos que estén dando vuelta, pero los estamos empujando. Y una de las cosas interesantes que lo tenemos como nuestra gran estrellita es el haber determinado a las turberas de Caruquinca como sitio de investigación, por lo tanto no van a ser explotadas y se van a mantener a perpetuidad de esa forma, y se van a mantener como un ecosistema que de alguna forma va a ser intocado por ninguna industria que quiera explotarla. Obviamente ese trabajo también fue en conjunto con los gobiernos locales, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el cual constantemente estamos empujando esta temática. Ya un poquito más en lo de ahora, estuvimos trabajando durante este año junto al Ministerio de Medio Ambiente sobre la creación de la ruta de conservación de turberas en Chile, para ver a nivel de país cuáles son los desafíos, cómo vamos a proteger estos ecosistemas, hacia dónde vamos a avanzar, qué procesos vamos a empujar
en cada región, qué desafíos tenemos en cada región, qué amenazas tenemos en cada región. Entonces, a través de la metodología de los estándares abiertos, bien teniéndolo como objeto de conservación las turberas, se van a hacer y se van a priorizar las actividades, ya sea de ciencia, de trabajo de las líneas económicas, de desarrollo sobre las turberas, para ver cómo empujar este carro y de alguna forma ordenar el trabajo en términos de conservación para que realmente sea efectiva. Entonces, de eso siempre saltan las preguntas de cómo vamos a hacer para avanzar en estas temáticas, cómo vamos a avanzar en su cuidado, debe seguir o no la ley minera, podemos modificar algo, podemos seguir entendiendo que puede haber una producción de los pequeños agricultores de la zona de Chiloé o de Aysén, y mantener de alguna forma el ciclo que aportan estas turberas, cómo nos conectamos a estos ecosistemas y cómo logramos entender también la importancia de estos ecosistemas y su mantención y su relación con el cambio climático. Muchas veces está desconectada esta información y no entendemos que de repente esas áreas protegidas, aparte de poderlas disfrutar y de poder vivirlas, nos están ayudando también a poder respirar. Entonces parte como de los desafíos de conectar estos territorios que de repente son sumamente olvidados, que nosotros incluso desde acá de Punta Arenas hasta Caruquinca demoramos 7 horas para viajar. Entonces imagínense el desafío de llevar de repente algunas situaciones que ocurren desde Tierra del Fuego hasta la zona central. Así que es parte de los desafíos, seguimos trabajando para eso, pero ahí estamos. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Daniela, por esta presentación en relación a las turberas, un gran tema. Quisiera recordarle a la audiencia que vamos a tener un espacio de conversación luego de terminar la última presentación de Humberto Aguilera, que ya viene, Humberto Gómez, perdón, y por ende los invito a dejar sus preguntas en las preguntas y respuestas, y las vamos a ir abordando enseguida, luego de la presentación que Humberto va a realizar. Humberto, te invito a poner tu cámara, por favor, y si quieres compartir la presentación. Ok, ¿estamos bien? ¿Sí? Sí, bien. No sé, ¿tienes que ponerle en formato de presentación solamente? ¿Ahora? ¿No? ¿Todavía? Espérame. Todavía no. Se ve... Ahí sí. Eso sí. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias. Ya, comenzamos. Bueno. Primero, gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco de la visión ciudadana. Así que gracias por permitirnos compartir esta visión. Saludo primero a la Agrupación Ecológica Patagónica, que son con quienes hemos trabajado durante muchos años, a los grandes amigos que están también de los fotógrafos, la Red Nacional de Humedales, todas las agrupaciones ciudadanas que trabajan por el medio ambiente, la Pro Verde, qué sé yo, y ahora últimamente que se está conformando el Comité Ambiental Comunal, que está empezando a dar los pasos en la región. Creo que son vitales para la que se nos viene y lo que tenemos que articular para entender qué es lo que está ocurriendo. Y escuchando a los expositores del tremendo nivel, también no puedo dejar de mencionar a quien me invitó a mí a tomar datos, que es don Arián Saltana, climatólogo de Lomar, que ahora seguro está descansando mejor. Hace tiempo y todavía lo extraño. Entonces, estos datos que voy a mostrar algunos, que quizás no son tan complejos, son gracias al empuje de él. Bueno, primero, para hablar de esto, desde la visión ciudadana, creo que uno tiene que entender de que todas estas son las respuestas que uno obtiene o lo que uno cree que tiene que ver con el cambio climático. Muchos creen que es verdad, otros creen que es mentira, otros creen que es una manipulación completa de los estados, qué sé yo, del sistema, y otros creen que es normal y que es cíclico. Todas las posturas son las que nos encontramos actualmente, porque de alguna manera como que uno siente que se ve alejado de la ciudad el tema de cambio climático. Ahora, bien, obviamente no existe una sola opinión. ¿Cómo puedo graficar quizás el tema de cambio climático? Bueno, la vida de nosotros que transcurre para nosotros es muy lenta, vivimos muy pocos años, entonces tampoco podemos graficar en muchas tecnicismo en nuestra vida si es que realmente existe un cambio climático. Pero existen algunas evidencias y recuerdos que nosotros tenemos. Esto es una fotografía
del año 2002. Yo me acuerdo que fue la última nevazón de aquellas antiguas que yo recordaba en Punta Arenas, que era cuando se tapaban los autos completamente, y me acuerdo que se tapaban los autos al frente de la casa y había que sacarle la nieve, y era como, había que hacer caminos y había que sacar la nieve también de las calles para que salieran los autos. Esa situación no me acuerdo haber vuelto a vivirla. Se hacían monos muy grandes, me acuerdo, este fue el año 2002, pero me acuerdo haber hecho antes un iglú, antes haber hecho una esfinge grande también en medio de la avenida, concursos de monos de nieve, qué sé yo, de grandes dimensiones que ahora ya no se ejecutan. Percepción nomás, percepción de una historia de vida que seguramente lo tienen muchos magallánicos. Estas fotografías son de junio de aquel año, y obviamente que la gráfica de las temperaturas justamente de las mínimas extremas de aquel año muestran que, claro, hubo una extrema bastante grande en ese año, justamente. ¿Temperatura? ¿Ocurre algo con la temperatura? Sin duda que ocurre algo con la temperatura. En el humedal de Tres Puentes me recuerdo que cuando empecé a tomar los registros, así como empujado por don Ariel, caminaba hasta el centro de la laguna y sacaba fotografías desde la laguna hacia el mirador. Nunca más pude hacer eso, nunca más, porque el hielo es muy delgado y no permite no soporta el peso. Quizás también tengo un poquito más de kilos, pero quiere decir también, no quiere decir de que no se congele o que el hielo sea, de realidad el hielo es diferente ahora mucho más que antes, y mucho más delgado. Ya. Sequía. Ok, nos hemos topado muchas veces en muchas oportunidades con un humedal totalmente seco. Se experimentaba antes, no recuerdo que se haya experimentado antes, desde que empezamos a tomar los datos. Estas fotografías fueron de febrero, esas que mostré anteriormente, como esta por ejemplo, y esta anterior, una de los grupos de fotografía. Y claro, en febrero de ese año hubo una precipitación bastante baja. Y si vemos la totalidad desde el año 1973 hasta la fecha, que es desde más o menos cuando nací, tratando de graficar esta historia de vida, sí fue un año de precipitaciones bajas. Habría que también ver que si el 2008, que hubo también una sequía de ese tipo, no lo recuerdo, el 2008. Situación diferente. No, hay que explicarla, sí, hay que explicarla. ¿Qué ocurre en el humedal entonces? Bueno, hay una interrogante arriba que dice que si es una emergencia climática que está ocurriendo en medio de nuestras ciudades o en realidad es la responsabilidad nuestra, no lo sé, puede ser una combinación de factores, me parece, pero claramente en el humedal de Tres Puentes desde el año, comparando los dos veranos, perdón, del verano 2008 y 2018, se observa claramente una baja en la abundancia de aves. Obviamente que lo podemos explicar de muchas maneras, pero es preocupante porque el 50% ya de los individuos bajó, mermó. ¿Qué situaciones curiosas han ocurrido en el transcurso de los años? Bueno, esta es una gaveta de Franklin que generalmente se veía muy poco. Aquí hay unos individuos, 2, 1, llegaban eventualmente, y aquí llegaron cerca de 200. ¿Anómalo? Sí, anómalo. No lo había visto personalmente, ni lo habíamos visto todos los que miramos pájaros antes nunca. Golondrinas. Estas golondrinas también son eventuales. Son muy eventuales, se veían en números muy bajos, 2, 6. Tenemos acá arriba la golondrina grande, la golondrina barranquera, la golondrina bermeja, todas que vienen vuelan grandes distancias. Y al final del año 2019, y ahora también se vuelve a repetir el fenómeno, con la diferencia que ahora no he podido ir a hacer censo, por ejemplo, ni nadie. El pic y el pulso es muy alto, es muy grande. Estamos hablando de 40 individuos, de 50 individuos que llegan al humedal de Tres Puentes, lo que grafica que también en la región ha llegado una población importante de estos individuos. Los playeros lo mismo, hay una tendencia a la baja, producto de que ocurre, se está afectando la dinámica también del barro y del agua del humedal de Tres Puentes. Esto en un humedal urbano en la ciudad de Punta Arenas. ¿Qué situaciones anómalas también ocurren en cuanto a también a la toma de datos y al rescate de información? Bueno, vamos a comparar solamente el último dato, que tiene que ver con el proyecto del nudo vial y una investigación, una evaluación que nosotros se nos hace llegar con 11 especies. La verdad es que hemos constatado hasta este minuto 105 especies,
y en ese informe hay un error de un 90%. Entonces, también quizás tenemos un problema en la toma de datos, en la rigurosidad de la toma de datos, pero ¿solo en la ciudad? ¿Acaso esto solamente está ocurriendo porque estamos asfixiando la ciudad y como hay muchas teorías también que dicen e indican eso? ¿O en realidad hay otra explicación? Bueno, esto no es la ciudad, esto es en San Juan. Y aquí hay parejas y polluelos de los 3 gansos, de las 3 cloéfagas. El cloéfaga picta, el cloéfaga rubidiceps y el poliocéfala. Y vemos claramente que hay una tendencia, pero claramente y groseramente a la baja. ¿Qué está ocurriendo? Son muchos factores. Quizás está ocurriendo lo de Tres Puentes, hay un problema con las temperaturas, con las sequías, con los cuerpos de agua, con el alimento, no lo sabemos, pero está entregando resultados un ecosistema urbano y un sector cercano como en este caso San Juan. ¿Qué es lo que, esta es una hipótesis nomás, qué es lo que creo? Yo creo que la sensibilización ha sido muy pobre, porque no entendemos muy bien el cambio climático y lo que ocurre con el cambio climático, y tenemos una tendencia siempre a negarlo todo, como el fumador, por eso pongo un fumador. Yo fumé mucho tiempo y siempre cuando fumaba yo creía que no me hacía nada y me autoconvencía de que eso era así, o sea que es mentira. Entonces lo mismo ocurre de repente en estos grandes cambios que no los podemos observar, puesto que son lentos o que están muy lejanos. Se habla siempre de lugares muy lejanos a nuestras ciudades, por ejemplo, y está ocurriendo en las ciudades. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente desde la percepción, desde la ciudad? Está ocurriendo un cambio, y el cambio es acelerado. Hay especies que están en peligro de extinción, hay otras que están disminuyendo su número, y tenemos que lograr explicarlo porque nos estamos preocupando los que estamos tomando datos. Estos son fotografías de mayo, comparaciones de mayo de 2007 y mayo de 2016. Primera fila, un camino que se construye, obviamente, y se destruye una parte del humedal, acá nuevamente también una parte de este humedal, y acá se observa totalmente una oposición. Acá hay un camino que está totalmente, o sea, esta es una conexión de agua, y aquí está totalmente seco, y aquí está totalmente húmedo. Humberto, quedan 3 minutos. Ok, gracias. ¿Qué ocurrió en aquel año? Bueno, obviamente la precipitación en el 2016 fue menor. Por eso es que ocurre este fenómeno. O sea, lo podemos explicar perfectamente con datos y observación ciudadana y técnica, y quizás podemos hacer paper, pero si nos ponemos a observar un poco más y a concientizarnos nosotros mismos, podemos entender de qué esto está ocurriendo. Ahora, ¿cuál es el problema quizás que existe? Bueno, no nos queda mucho tiempo. Las especies están disminuyendo, están mermando más rápido de lo que nosotros creemos. Y el problema quizás es que no sé si existe la conciencia y la voluntad de hacer los cambios. Y para allá creo que tenemos que remar en un montón de direcciones. Esa es como la exposición, no es más que eso. Tratando de entregar algunos datos y tratando de respetar también el tiempo y para que podamos discutir. Espero haya sido útil y muchas gracias por la invitación nuevamente. Y para dejar de compartir. Bueno, muchas gracias por la presentación, por las presentaciones. Vamos a comenzar entonces con el espacio de preguntas y respuestas. Había una primera pregunta desde una perspectiva biofísica relacionada con las nieves. ¿Qué pasa con la nieve en la región de Magallanes? Yo creo que esto está bien dirigido a Maísa y Juan Carlos. Quizás podríamos empezar con esta perspectiva desde la realidad biofísica de la región de Magallanes, porque luego nos vamos a ir acercando al debate constitucional. La verdad de las cosas es que yo no he mirado los datos que pueden existir sobre nieve, tampoco sé si existen, pero la física nos indicaría que si aumentan las temperaturas deberíamos tener menos precipitación que cae como nieve y puede estar cayendo como agua líquida. Es importante, por lo tanto, por un lado, tener datos, ¿verdad? Y según lo que
nos contó Humberto que tiene los datos de la experiencia vivida en la región. Su impresión es que efectivamente la nieve ha disminuido, pero confieso de que yo no he visto los datos, así que no tengo la respuesta. Gracias, Maíse. Juan Carlos, ¿tienes alguna idea? O los demás también que están ahí, a lo mejor han tenido acceso a esos datos que nos pudieran ilustrar. Sí, ciertamente hay un efecto del aumento de temperatura. Perdón, no sé si escuchan bien. Sí, perfecto. Yo creo que quienes están, los expositores, podrían encender sus cámaras ya para que empecemos esta conversación de manera más transparente, diríamos. Adelante. Bueno, se sí, escucha ahí perfecto. Están los antecedentes de aumento de temperatura y eso también ha llevado a que la precipitación se haya transformado en mayoritariamente lluvia y menos nieve. Humberto recién mencionaba la experiencia de vida que es común a la gente que ha vivido más tiempo en los anillos de árboles. Hemos visto que las temperaturas en el siglo XIX fueron notoriamente o significativamente más bajas que lo que se empezaron a experimentar en el siglo XX, particularmente para la segunda mitad del siglo XX. Entonces eso ha tenido un efecto sobre la nieve. Pero de nuevo, dado que esta es una región muy variable, en los últimos años se han estado desarrollando proyectos de modelamiento de justamente la nieve y se está avanzando bastante en eso. Y se ha podido ver lo parchoso que es la depositación de nieve, que está muy mediado por la topografía, por supuesto, pero también por el efecto de dónde vienen las masas frías hacia la región. Entonces, eso es un conocimiento que está en desarrollo. Yo creo que durante este año y el próximo se va a estar finalizando un trabajo de modelamiento de esta variable en la región que va a entregar antecedentes sobre esto. Y en ese sentido, ¿en qué es importante la nieve para la región? Si hubiera más o menos nieve, ¿qué efectos puede tener sobre los modos de vida, sobre la actividad productiva? ¿Cuáles son las consecuencias de estos cambios o eventuales consecuencias? Bueno, Humberto mencionaba el tema de cómo eventos de mucha nieve, que pueden ser eventos extremos, tienen un efecto sobre la vida urbana, digamos. Eso por un lado. Pero, muy importantemente, sectores como la ganadería, ovina sobre todo, en aquellas zonas donde hay más nieve, como Tierra del Fuego, por ejemplo, algunos sectores de Tierra del Fuego, la nieve es muy importante, es muy determinante del éxito o no éxito de la producción ovina. Entonces, ahí tenemos, por lo menos en ese punto, tenemos un antecedente que es muy determinante. Si pudiéramos modelar de mejor manera esta variable y incluso poder predecir cómo va a ser, ojalá, con poco tiempo de anticipación, digamos, meses de anticipación, eso podría ser muy importante para los productores o agricultores de la región. Bueno, eso es muy interesante porque es decir que eso es una información relevante para efectos de la adaptación de un sector productivo en la región. Entonces, para nosotros que no venimos de esa área, nos clarifica hacia dónde, por ejemplo, debieran enfocarse los esfuerzos tanto de investigación y ciencias como de políticas públicas. Ahí vemos un problema concreto que se puede presentar a propósito de la eventual disminución de nieves en la región. Hay otra pregunta de Cristian Donoso para Daniela, que se refiere a si los estudios paleoclimáticos en materia de turberas convergen con los estudios dendrocronológicos expuestos por Juan Carlos. Yo le pediría a cualquiera de los dos, si es que pudieran, antes de contestar, contarnos
si nos pueden clarificar los conceptos de paleoclimáticos o por qué estaríamos comparando estas conclusiones de los estudios paleoclimáticos con los dendrocronológicos, que a esta altura me parece una especie de trabalengua. Entonces, a ver si nos pueden ayudar. Sí, bueno, yo quería aportar algo a la pregunta anterior. Voy a dar un pedacito de espacio mientras pensamos. Por supuesto, por supuesto. Con el Juan Carlos. Esa es la idea, esa es la idea. Sí, mira, como magallánica, nací y criada acá, el tema de la nieve lo hemos estado viendo sin tener acceso, no sé, como una ciudadana normal. Uno ve que la nieve ha disminuido muchísimo. Entonces era común que uno de repente tenía todos en nuestras casas teníamos el trineo de fierro y de madera. Hoy en día con suerte existe eso, porque en la última década la nieve en los inviernos no lo hemos tenido tan rudo. Si bien hemos tenido algunos episodios de bajas temperaturas, la nieve, al menos de lo cercano de las ciudades, no ha sido la cantidad que ha sido en otros momentos. Nosotros tenemos un centro, un lugar de esquí donde la gente también muy cercano a la ciudad, donde también se va a tirar en trineo y se va a esquiar. Y eso también, la temporada también se ha reducido bastante. Y de cómo afectaba el tema de la pérdida de la nieve en los ecosistemas, yo encuentro que es súper complejo porque todo el ambiente aquí está adaptado a esos fríos, de alguna u otra forma tiene su razón de ser y existe por las temperaturas que normalmente han habido, y la nieve es parte de este ciclo normal de movimiento de agua que hay dentro del ecosistema. Esto que les decía yo, que las turberas, esa capa de congelación que tienen en algún momento, ayudan a mantener el agua que viene más adelante en la época primaveral o de verano, donde bajan un poco más las precipitaciones. En la parte de la estepa, la precipitación también se convierte como un desierto, entonces es necesaria esa precipitación, es necesario esa nieve en el invierno, porque si no vamos a seguir teniendo territorios sumamente secos. Entonces, ahora yéndome hacia la pregunta que hizo el Cristian, que aprovecho a mandarle salud. Yo no sé ahí, Juan Carlos, tú quizás puedes saber más que yo, pero al menos de los estudios que se han hecho, igual la formación de las turberas en el lado de Tierra del Fuego son un poquito más tardías que quizás en las áreas donde ha estado Juan Carlos tomando datos. Yo no sé si has ido a sacar más datos por Tierra del Fuego, como para ver si hay una continuidad. Tenemos totalmente perforada Tierra del Fuego por todos lados. No solo los árboles, sino que también las turberas. No, pero claro, aunque son estudios de distinta resolución, por supuesto la idea es comparar sus resultados. Ahora, las turberas en particular se están constituyendo en un tema de estudio increíblemente importante para investigación en cambio climático. Es vital entender qué tanto están acumulando o liberando gases de efecto invernadero, por ejemplo, las turberas, para hacer los balances completos. Y esta región en particular concentra la mayor proporción de turberas del país y se constituye, a su vez, por la cuantía de esta superficie, en una zona de mucha importancia a nivel general, digamos. Y entonces en eso hay varios avances que se están haciendo. En Caruquinca se han estado desarrollando investigaciones con participación de investigadores nuestros y colaboradores extranjeros que van a dar muy buenos datos para entender esto. En Caruquinca y también al otro lado de Tierra del Fuego, en Navarino. Están instalando ahora, se acaba de adjudicar un fondo de equipo grande para instalar unas torres de observación y mediciones allá que van a ser muy importantes y que van a trabajar en conexión con Chiloé y con Valdivia. Se está armando ahí una red de torres de medición bien importante. Entonces, y claro, la dendrocronología, por supuesto, se va a tratar de vincular a esto. Bueno, se puede decir anillos de árboles para que salga más fácil pilar. A todo esto, nos invitaron a participar en
una videoconferencia por Explora, en donde tuvieron la idea de incorporar además un lenguaje de señas. Va a estar incorporado la próxima semana. Y yo hice la pregunta, ¿qué pasaba con palabras tan trabalenguas como dendrocronología? ¿Cómo la iban a expresar en lenguaje de señas? Y me decían que hay que deletrearlo, no hay otra forma. Eso. Gracias. Sí, bueno, ahí quizás como contarle a las personas que, claro, los árboles se les entierran una maquinita, así diciéndolo muy burdamente, perdón Juan Carlos, una maquinita y se saca como un tarugo que tiene todas las líneas de los árboles. Y eso es lo que uno va viendo, qué es lo que ocurrió, si vieron épocas más lluviosas, menos lluviosas, y para las turberas lo mismo, se saca como un testigo que se pincha, nosotros le decimos que le pinchan las turberas, entonces entierran un tubo gigantesco y hasta donde llega ese tubo, y sacan un testigo que también tiene la información y los estratos, y ahí la gente especializada hace su estudio y ve también dónde están las líneas como de carbón y de eso, así como muy burdamente, sin ser especialista, pero de esa forma los ecosistemas también nos entregan información. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Humberto. Si nos pudiera hablar brevemente sobre el problema que presenta la vía elevada que está amenazando al humedal Tres Puentes. ¿De qué se trata esta situación y cómo amenaza esta obra al humedal? Creo que la respuesta es justamente las incertezas de realizar proyectos en cualquier ecosistema sin realizar ningún tipo de estudio, ningún tipo de evaluación. Ahí yo le mostraba que ya llevamos 13 años de evaluación ininterrumpida del humedal, una línea de tiempo para ver la presencia de las aves y para ver la presencia de los distintos cuerpos de agua, por ejemplo. No se puede seguir realizando obras e intervenciones sin tener ni siquiera el mínimo de información biológica, que es lo que ocurre en toda la región, en todos los proyectos. Por lo tanto, de repente, por eso mostraba yo esa gráfica que hablaba de un estudio que se hace validado y con un informe y todo, que muestran, que nos entregan 11 especies cuando hay 105, cuando en realidad en cualquier visita uno va a encontrar 40 o 50 especies. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que se haga, el problema es que se haga bien. Los estudios de impacto ambiental son para mitigar, es una forma de ponernos el parche ante la herida de un proyecto como es de esta envergadura. Y para eso tenemos que estudiar y evaluar de buena forma y para evitar que hagamos desastres. Si no tenemos la información mínima, es imposible que el impacto sea mínimo o que lo mitiguemos, porque no sabemos qué vamos a mitigar. Ese es el problema que hay con la vía elevada. Sí. Sí. Bien, muchísimas gracias, Humberto. Ahora le quiero hacer una pregunta a todos los panelistas. Les vamos a dar unos segundos a cada uno para que reflexionen y luego nos puedan contestar sobre cómo traducir todas las cuestiones que ustedes han planteado desde una perspectiva científica en el debate constitucional o en el texto constitucional, que puede ser aún más complejo de concretar. No sé si hay voluntarios o si hay... Maisa parece que es voluntario. Bueno, así le damos más tiempo a los demás para que puedan ir reflexionando sobre esta pregunta que no es simple, pero vamos a ver cómo podemos ir avanzando hacia allá. Yo creo que de las tres presentaciones que yo escuché, más la mía, yo me quedo con el mensaje de todas las presentaciones de que nosotros como seres humanos estamos perturbando, interviniendo la naturaleza de una manera muy significativa. No andamos y yo di 2 ejemplos de cosas que normalmente no tomamos en conjunto, pero estamos hablando de cambio climático, pero el agujero de ozono probablemente para las personas que viven en la región por mucho tiempo fue más importante que hablar de cambio climático, porque tiene un efecto sobre la salud, ¿verdad? Muy, muy directo. Entonces, esa realidad, al darnos cuenta de que nuestras actividades, las diversas actividades que realizamos, están teniendo un impacto sobre la naturaleza y eso a su vez tiene un impacto de vuelta sobre nosotros, yo creo que hay que tomarlo como un hecho de la causa y cuando pensemos
en una nueva constitución, en esta carta fundamental, en estas reglas de ponernos de acuerdo socialmente, esto tiene que estar incorporado. No lo estuvo mucho hace 40 años, hace 60 años atrás, porque tampoco el efecto era tan evidente, pero yo creo que ahora tenemos que tomarlo, esa sería como mi primera reflexión. Ahora, el cómo, no lo sé, pero de que sabemos de que estamos produciendo un impacto muy significativo sobre la naturaleza y que eso nos vuelve a impactar a nosotros, eso tenemos que de alguna manera traducirlo en las reglas que nos demos. Gracias, Maisa. Bueno, al respecto, yo creo que la votación del plebiscito da cuenta exactamente de lo que tú acabas de decir. Las comunas mal llamadas o lamentablemente llamadas zonas de sacrificio fueron aquellas en que el apruebo a una nueva constitución tuvo los porcentajes más altos del país. Estamos hablando de más del 90%. Eso solamente para confirmar que esta relación de la que tú hablas, entre plasmar esta relación de los seres humanos con su entorno, la naturaleza y estos efectos de vuelta que tú lo hablas cuando las poblaciones son tan fragilizadas por el contexto ambiental que han vivido, han comprendido y son muy sensibles a entender que la Constitución tiene un rol que jugar en la definición de esta relación. Tanto es así que estas comunas más sensibles, más afectadas y directamente tocadas por la degradación ambiental en situaciones muy extremas, llegaron a un convencimiento de ese nivel respecto a la necesidad de una nueva constitución, ya lo que confirma el rol que puede tener este pacto social que a veces vemos tan lejano, pero que parece que sí define hasta cierto punto cuáles son nuestras relaciones, no solo entre los seres humanos, sino también con la naturaleza. ¿Alguien quisiera seguir? ¿O Daniela, quizás? El Humberto había levantado la mano, pero no sé, ¿qué quieres hacer, Humberto? Ya, ok. Sí, el tema de traducir siempre es complejo porque ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué palabras? ¿Quién nos ayuda a traducir? Yo creo que hay que poner disposición de todos los lados. La ciudadanía de alguna forma tiene ganas de esta constitución que sea un poquito más ecológica, que sea socioecológica, que sea verde, que sea azul, que sea blanca. De alguna forma necesitamos que la biodiversidad tenga una presencia en nuestra constitución. Si uno ve la constitución antigua no tiene casi nada en términos de naturaleza y de cuidado y de entender que hoy en día casi todas nuestras actividades como seres humanos, nuestras actividades como chilenos y chilenas dependen de la biodiversidad, el turismo, la extracción de las especies marinas, la producción de las especies marinas, la parte terrestre también, todo de alguna forma está conectado con esta biodiversidad y con estos ecosistemas. Entonces, que de alguna forma procuremos de que haya un desarrollo sustentable, que hayan buenas prácticas con el medio ambiente y que pueda estar en nuestro eje conductor como país, creo que es sumamente importante y de alguna forma desde la ciencia, desde la ciudadanía, desde donde estemos tratando todos de alguna forma aportar a que mejoremos de alguna forma nuestra forma de funcionar, porque estamos, si no, destinados a extinguirnos como especie. Los demás van a seguir existiendo y probablemente nosotros lleguemos hasta cierto punto y hasta ahí nomás llegamos con nuestra constitución y con todo lo demás. Entonces, tener en claro que si no ponemos un freno ahora y empezamos a visualizar un mejor país con una naturaleza y con una actividad económica más armoniosa, creo yo que por ahí podría ser el tema. Y como dice Maisa, ¿cómo lo hacemos? No sé, pero todos estos procesos tienen que ver mucho de conversar, de participar y de que sea transparente para todos. Eso es lo único que de repente se pide. Gracias, Daniela. Bueno, tú has dado una pista que es poner frenos a la actividad económica. Y esa es una pista, ¿por qué? Porque la actual Constitución
respecto a esta libertad económica no tiene muchos frenos. Los frenos son la moral, el orden público y la seguridad nacional, no el medio ambiente de manera explícita, y por lo mismo hoy en día es muy difícil, o sea, imposible, frenar una actividad económica por razones ambientales per se, salvo en el caso que pueda llegar a vulnerar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cuestión que también a veces se ha relativizado por parte de los tribunales de justicia en nuestro país. Entonces, ahí hay un elemento muy claro. Hoy día la libertad económica como derecho establecido en el actual texto constitucional no establece un límite en materia de medio ambiente. Y en materia de propiedad, que es el otro derecho importante para efectos ambientales, se establece lo que es la función social de la propiedad, en la cual se incluye la conservación del patrimonio ambiental, pero es una institución que no ha tenido o no se le ha dado mucho contenido. Entonces, quizás en este freno que tú estás mencionando, estamos hablando también de este reequilibrio de los derechos, el equilibrio del desarrollo de la actividad económica, del derecho a propiedad, pero en armonía con lo que es la consideración ambiental, ya no como un elemento de segundo nivel, ya, sino como un elemento fundamental. Humberto, perdona que no te vi antes levantando la mano. Adelante. No hay problema. Yo voy a dar una opinión que creo que comparte la agrupación y, bueno, que tiene que ver con por qué yo hago, por qué me inquieta esto. Vamos a tener problemas a raíz de la pregunta de la nieve, con la hora de frío, con el cambio en la nidificación de aves, con el cambio en la residencia de las aves, con la presencia de otras especies que no estaban en la región. Tenemos problemas ahora actualmente con extinciones como, por ejemplo, el canquén colorado, con el Cloéfaga rubidiceps, con el Cloéfaga poliocéfala que está bajando sus números, con los calibris que están llegando poco a la región. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Tenemos el problema que estamos tratando siempre de pensar en nosotros. Entonces, sigamos pensando en nosotros, entonces. Y digamos, en vez de que esa frase que no me gusta a mí, que dice que queremos que Chile tenga, o que tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, nunca me ha gustado. Porque en realidad lo que yo creo es que tenemos que garantizar que el medio ambiente en realidad exista para las generaciones futuras. Y que el medio ambiente que ellos intervienen, que yo intervengo, tengo que tratar de mantenerlo. Porque estamos hipotecando claramente el futuro, lo estamos viendo todos los días con estos ejemplos que yo di, y estamos tomando palco. Y estamos pensando ahora, por ejemplo, que el Cloéfaga, que el canquén colorado, en realidad, así como suelto de cuerpo, ¿sabes qué? Estamos viendo los últimos individuos. Y tomamos palco y no hacemos nada. El moscardón colorado simplemente se desplazó de la región, ya no existe. Cuando lo encontramos hacemos fiesta y también tomamos palco. Entonces, no puede seguir pasando eso. Tenemos que garantizarle el derecho, pensando en los humanos, como siempre pensamos siempre en los humanos, a nuestros hijos, a los niños. Ellos tienen que tener el planeta donde vivir. Entonces, quizás por ahí creo que puede ser una respuesta más... Y ahí vienen todos los mecanismos que me imagino que todos los expertos tendrán que afinar para que esto se concrete, pero es una opinión simplemente después de revisar tantas cosas que uno ve que están ocurriendo y que no somos capaces de resolver y de poner freno, como decías bien recién en tu exposición. Eso, tu respuesta. Eso. Muy interesante, Humberto. Vamos a ir sistematizando las ideas que han salido. Primero, que el pacto social o la Constitución debe establecer esta relación de sociedad-naturaleza y la debe establecer de otra manera, una relación de equilibrio en que reconozcamos que el daño que le podamos provocar se va a volver hacia los humanos. La segunda idea de reequilibrar esta libertad económica o este derecho a emprender, ¿no es cierto?, con las preocupaciones ambientales. Y Humberto nos ha agregado un tercer elemento, que es el de consagrar los intereses o el resguardo de los intereses de las generaciones futuras. ¿Y por qué no consagrar derechos de las generaciones futuras en este ámbito? Parece que hoy en día, y con un cambio climático como contexto, es obligatorio resguardar no solo estos derechos nuestros, sino que también el de nuestros hijos y nietos, como lo señala Humberto. Esas son cuestiones que existen en la experiencia comparada y que están en el debate. Por ende, simplemente hago esta síntesis para ir poniendo estos elementos que ya pueden irse transformando
en palabras y conceptos de la Constitución, porque esa no lo estoy inventando yo, son preguntas que venían acá, que nos decían, bueno, ¿cómo traducimos estas preocupaciones de la ciencia en un debate constitucional, en un texto constitucional? Y vemos en este ejercicio que es posible hacerlo. Juan Carlos. Sí, gracias Pilar, muy interesante tus observaciones, bueno, como experta en el tema. A mí me parece que, bueno, primero, por supuesto, por lo que hemos estado diciendo, ojalá que todo este ejercicio del proceso constituyente en que estamos entrando, o que ya estamos en medio de él, nos permita avanzar hacia lo que de distintos puntos de vista se está esperando, ¿no es cierto? Que haya un mejor balance, un mejor equilibrio entre los derechos y deberes, y que ciertos derechos que han estado más postergados adquieran rango constitucional, ¿no es cierto? Es decir, que no puedan ser pasados a llevar. Ese es como el anhelo. Pero después, mirándolo como un ciudadano común y corriente, yo estoy muy admirado, estoy muy sorprendido, estoy muy esperanzado también por el proceso en que estamos metidos. La importancia histórica que tiene que por primera vez en este país se esté haciendo un ejercicio de elaborar una constitución tomando el parecer de la población. Nunca antes se había hecho, se va a hacer, y más encima considerando cosas como la paridad de género, la participación de pueblos originales. A mí me parece una oportunidad increíble que tenemos entre manos, y bueno, tengo toda la esperanza que eso tenga un buen resultado. Pilar, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Gracias, Juan Carlos. Quería hacer un comentario porque, a ver, cuando comenzamos a discutir hace un poco más de un año de la posibilidad de tener una nueva constitución, yo desde el comienzo pensé que me gustaría que los constituyentes fueran en realidad personas comunes y corrientes, que fueran elegidos por sorteo de manera representativa de la sociedad chilena. Me parecía, y sigo pensando lo mismo, ya sé que probablemente no va a ser posible, pero ¿por qué? Por varias razones. Una porque creo que, y de alguna manera sigue siendo así, hay un cierto nivel de suspicacia de quién van a ser ahí, quiénes van a ser los constituyentes que finalmente van a escribir nuestra constitución. Ahora hay toda una discusión sobre cómo van a ser las elecciones, cuánto dinero vamos a gastar en esto, etcétera. Y en un momento en que los partidos políticos no gozan de la mayor legitimidad como la quisiéramos que tuviese el proceso de construir esta nueva constitución. Algunos argumentos que escuché en contra era que, bueno, pero ¿cómo va gente común y corriente a poder escribir una nueva constitución si no son abogados constitucionalistas? Y yo creo que lo que ocurrió en el webinar de aquí, para mí es una tremenda demostración que exactamente es posible, porque nosotros cuatro, somos más bien científicos, trabajamos en las áreas de la ciencia física, biológica, etcétera. Tenemos ciertos entendimientos, preocupaciones, y la que viene después y nos traduce nuestro lenguaje en un lenguaje que puede ser para la Constitución es Pilar. Entonces, en realidad, lo único que necesitamos es que las ideas salgan, y las ideas, los intereses, las preocupaciones salgan efectivamente de las personas comunes y corrientes, que además yo estoy seguro que tienen el mayor interés de que podamos construir consensos amplios, y después serán algunos expertos que nos ayudarán a transcribir eso. Entonces, lo que acaba de ocurrir acá, yo quería decir que para mí es un súper hermoso ejemplo de que efectivamente este proceso puede ser así de enriquecedor y participativo. Muchas gracias, Maisa. Por supuesto que comparto absolutamente tu visión
De hecho, hay muchos que piensan como tú y que dicen que no van a llenar la convención de puros abogados expertos, que no es la idea, y lo comparto y estoy de acuerdo, porque justamente esa es la riqueza de un pacto social, de incluir todas las miradas, todas las personas tenemos miradas distintas, distintas experiencias y vivimos esta sociedad desde distintas perspectivas que deben quedar reflejadas en ese pacto social. Ahora nos convoca el tema particular del medio ambiente, la naturaleza, los ecosistemas y también marcado fuertemente por este fenómeno del cambio climático que sin duda va a cambiar nuestras vidas. Hay una última pregunta que se relaciona, porque tenemos algunos minutos todavía, con los grandes cambios de la vegetación, de la deforestación para la región, para la ganadería, con los cambios ambientales observados, cómo está cambiando el océano o no, las costas patagónicas. ¿Cómo ven ustedes esto desde la región nuevamente? Y yo le voy a agregar un elemento que a mí me preocupa porque vemos cómo las actividades productivas que sin duda se necesitan. El problema es cuando la actividad productiva arrasa con los ecosistemas y con los entornos en los cuales se inserta. Y yo veo al menos con preocupación cómo avanzan ciertas actividades productivas hacia Magallanes, como la actividad salmonera o incluso la explotación de las turberas, que además tiene una regulación radicada en lo que es la legislación minera, que por un tema constitucional tiene una primacía extraordinaria. ¿Cómo ven ustedes este proceso de llegada de nuevas actividades productivas frente a estos fenómenos también que se están presentando en la región? No sé, a mí estoy totalmente de acuerdo, son actividades que claramente van a tener impacto sobre el ambiente y hay definiciones que la región tiene que tomar, digamos, tiene que definir qué es más importante, si mantener el valor de ambientes protegidos que hemos tenido, la proporción de áreas protegidas en Magallanes es muy alta, bordeando el 50%, la mitad de la superficie de la región, que ya es una región bastante extensa, está bajo ese sistema. Pero claro, está bajo la presión de actividades productivas que ya han mostrado problemas en otras partes del país. Ahora, eso nos da cierta oportunidad también. Ya está demostrado los problemas que generó actividades como la salmonicultura en la 10ª y la 11ª región. Y ojalá eso sirva para que si se instalan estas actividades se puedan hacer de manera que minimicen el impacto ambiental. El tema de los recursos forestales quizás fueron más explotados y más impactados en tiempos históricos. Ahora la actividad forestal es menor en la región de Magallanes, pero Daniela mencionaba el tema de las turberas, que también están bajo impacto por explotación. Y también conviene hacer esta reflexión y ponernos, antes de que empiecen a suceder impactos más concretos y más negativos, a tomar medidas respecto a esto. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera intervenir? Yo quisiera, bueno, mire, yo siento que las actividades pueden ocurrir, pueden operar, pero no con las reglas que tenemos hasta ahora. No están funcionando al amparo de una fiscalización que es malísima, que es nula, que es paupérrima, y hace en realidad lo que ellos quieren en cuanto a la operación misma. Me ha tocado verlo cuando trabajé muchas veces en el bosque mismo, los planes de manejo y un montón de pasivos ambientales que vienen en Tierra del Fuego, fundamentalmente. Y entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos un problema súper grave y tiene que ver con
con que somos una región eminentemente biológica y no hay ningún biólogo tomando datos, ni evaluando, ni siquiera entregando resultados o de alguna manera ilustrándonos cómo se hace bien. Entonces, lo hicimos mal. Y nuevamente vuelvo a lo mismo, así como que nos importa. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar eso mal que hicimos para mejorarlo? Si somos una actividad, somos humanos, tenemos actividades y tendríamos que quizás mejorarlo. Entonces, nadie le exige, los estándares son muy bajos, y nadie le exige que hagan los trabajos como deberían de realizarse. Entonces, nos muestra un botón. O sea, de repente a mí, nosotros que nos topamos mucho con estas paredes, de repente, es porque generalmente cuando vamos a evaluar o vamos a preguntar sobre algo biológico, sobre algo que hemos investigado durante mucho tiempo, nos encontramos con profesionales que no son del área. Y eso es muy difícil de sobrellevar, porque finalmente en realidad nunca llegamos a un acuerdo. Entonces necesitamos, aparte de que sabemos que hay actividades que son muy nefastas, necesitamos fortalecer la fiscalización y por lo tanto poner reglas mucho más claras, como por ejemplo algunos cercos que están en otros países y que acá no existen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo corto y claro. Le exigen a una empresa X que reforeste porque realmente intervino un sector X. Ellos contratan los árboles o contratan un vivero o en realidad compran los árboles quizás en otro lugar, no importa, porque tienen que hacer la compensación, y después nadie fiscaliza esa compensación. Se mueren todos los árboles y a nadie le importa si es que la compensación que hicieron realmente se llevó a cabo, si es que es efectivo o no. De esa manera no hemos avanzado y no vamos a avanzar, haciendo todo en el papel y firmando lo que quede bien en los informes. Necesitamos que eso se cumpla a cabalidad. Ese es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces necesitamos también que eso se fortalezca y se fortalezca mucho. Y desde la ciencia, desde las universidades, por ejemplo, como la Universidad de Magallanes, que en este minuto creo que la carrera de biología debe tener muy pocos alumnos, entonces es muy importante que eso se fortalezca. Eso es una de las aristas. ¿Sí? Interesante el tema de capacidades, ¿no? De cómo fortalecer esas capacidades regionales, tanto desde una perspectiva de políticas públicas, planes de desarrollo regional más fuertes y con obligación de generación de capacidades a nivel regional. Juan Carlos, creo que quieres intervenir, y Daniela también, y les voy a dar unos segunditos, estamos en la hora, pero ya podemos concluir con sus comentarios. Sí, solo decir que tenemos muchos problemas, ¿cierto? Pero se pueden hacer cosas. Ahí se mencionó en el tema de las turberas, Daniela lo mencionó, uno de los estudios en que participó Caruquinca y otra gente fue un proyecto muy grande de estudio de las turberas con financiamiento del gobierno regional, ¿no es cierto? Y eso fue un muy buen avance. Es decir, si hay política, si hay decisión política a nivel del gobierno regional, y si el gobierno regional ahora empieza a tener más autonomía con el efecto de los gobernadores regionales y eso, se pueden hacer cosas. Nos podemos adelantar a los problemas, porque después, como dice Humberto, es muy complicado. O sea, sin fiscalización y con ya los proyectos instalados, se hace mucho más difícil poner estos atajos del que hemos estado hablando. Hay otro ejemplo que se hizo en la región que fue estudiar la posible entrada del Dídimo a los ríos de la región, que ya sabíamos que había pasado en la 10ª región. Y antes que entrara, se hicieron investigaciones y se pudo detectar cuando estaban recién entrando. Y finalmente, otro ejemplo que recuerdo ahora es el interés que tiene el mismo CR2 ahora por involucrarse en temas como área roja en la región austral, que me parece sumamente valioso y es lo mismo, es decir, tratemos de generar conocimiento científico para problemas ambientales que son muy importantes, que son de mucha importancia para nuestras comunidades. Eso. Bien, ahora sí, cortito, como para reforzar un poco lo que dijeron los chicos. Sí, el tema de qué queremos como magallánicos, qué queremos como región,
¿Qué visualizamos en cuanto a nuestro desarrollo? Creo que también es una pregunta súper válida para abrirla al resto de la comunidad, así como se ha abierto el tema de la Constitución para todos los chilenos y chilenas. Creo que para Magallanes tiene que ocurrir un proceso más o menos similar. Tenemos actividades económicas importantes, históricas, incluso la pesca artesanal, el turismo, la ganadería, y empresas que han aparecido más fuertemente estos últimos 10, 15 años. Entonces, ver qué espacios hay para el desarrollo de eso, cómo lo queremos, cómo abrimos la región para que eso suceda. Creo que también están estas oportunidades. Siempre uno como que tiende a ver como que está todo mal, pero no está todo mal, pero sí hay que ver que la legislación esté un poquito mejor, más decente, que haya también financiamiento para poder realizar las actividades de ciencia, las actividades de conservación, las actividades de educación ambiental, porque hoy en día yo creo que probablemente nosotros tres que representamos de alguna forma algunas instituciones estamos complicados en temas económicos porque no hay fondos disponibles para trabajar y ver incluso proyectos a largo plazo, que es lo que más se necesita, porque siempre es 1 o 2 años y hasta ahí nomás llegamos y llegamos dejamos ahí el tema parado. Entonces, tener estas visiones de largo plazo y como dice Juan Carlos, de proyectarnos y de alguna forma adelantarnos a las cosas, creo que como humanos todavía no terminamos de aprender eso, que nos podemos adelantar, hay experiencias malas y buenas en el resto del mundo, entonces, ¿por qué no aplicarlas acá en nuestro gran laboratorio y aula natural que tenemos en la región de Magallanes? Así que eso quería. Gracias, Daniela. Yo creo que todo esto que tú dices justamente es lo que se puede abordar ahora en la instancia que se abre frente a una nueva constitución. Y quizás no una legislación tan mala, quizás una muy buena legislación. Podemos aspirar a lo mejor, es una gran oportunidad. Yo me acuerdo hace un par de años que estuve en Puerto Natales y cuando llegué y me maravillé con esos paisajes y toda esa exuberancia, me dije, pero si este es el futuro del mundo, esto es. Entonces, yo creo que están en un momento muy adecuado para poder definir cuál es ese futuro que se quiere en Magallanes, quizás incluso como un modelo para el resto del mundo, en lo que son los modos de vida y otra relación con nuestro entorno. Pues bien, ya estamos finalizando. Habían 2 preguntas que quedaron, uno sobre educación, que tú un poco lo abordas. Entiendo que el cambio climático es parte hoy día del currículum escolar, cuestión que ahí Maisa me asiente, yo creo que sí, y ahí tenemos una misión también de colaborar con los profesores de educación básica y media en esta área, y también preguntan por los principios que debieran guiar la futura constitución. Eso da para una webinar especial, pero les adelanto que los principios, creo, a mi parecer, estructurantes en esto serían el principio precautorio, indubio pro natura, no regresión y generaciones futuras. Quizás yo me quedaría con eso como principales, puesto que los de participación creo que van más como derechos que como principios, pero eso da para otra webinar, así que lo vamos a dejar hasta acá y los dejamos cordialmente invitados para el 18 de noviembre, que va a haber otra webinar que se va a referir a temas de vulnerabilidad al cambio climático, a cargo de la investigadora del CR2 y del proyecto de Laboratorio de Ciencias Sociales, Anaí Urquiza. Muchísimas gracias a los expositores, expositoras, a la audiencia que nos acompañó hoy día. Estuvo muy interesante y nos llevamos hartas conclusiones que vamos a registrar para las conclusiones de nuestro estudio. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, gracias. Chao, gracias. Estén bien.